los que siguen llegando. Y vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración del día de hoy. Primero quiero saludarles, quiero bendecirles en el nombre de Cristo Jesús. Este día es el día que hizo el Señor. Dice la palabra de Dios que yo me alegré con los que dijeron: a la casa del Señor iremos. Vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor. Antes quiero decirle que estamos desde la iglesia del Nazareno Shepherd House de la ciudad de San Jacinto, California. Oremos. Padre Santo, te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre en esta mañana, Padre. Te damos las gracias porque has permitido que estemos aquí, Señor, y hemos venido, Señor, a alabar y a bendecir tu nombre, Padre. Hemos venido con un corazón dispuesto, Padre, y que tu Santo Espíritu ministre en nuestras vidas, Padre. Que tu palabra nos hable, nos ministre, nos forme, nos instruya, nos guíe. En el nombre poderoso de Jesucristo yo pongo este tiempo en tus manos, Dios. Que sea tu Santo Espíritu moviéndose, ministrando nuestra vida, Dios. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para ti. Porque tú te lo mereces todo. Tú eres el único digno. Tu palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor. Porque de ti recibiremos la recompensa. Porque a Cristo el Señor nosotros servimos. Oh Santo de Israel, recibe toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Vamos a tener nuestra lectura en el libro de Juan, el capítulo 6, versículos del 1 al 14. Es un texto muy conocido, pero vamos a leerlo. En el libro de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Juan, capítulo 6, del 1 al 14. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que habría de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Palabra del Señor, ¿verdad? Y realmente no era el profeta que había de venir al mundo, era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y estamos hablando mucho de ese tema en estos días, porque estamos previo
a la Semana Santa. Ustedes pueden ver la decoración, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con nuestras alabanzas y luego vendrá mi esposa, que es la que trae el mensaje del día de hoy. Dios les bendiga.
amor a todos contaré. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad. Amén. Muchas veces nos da temor llegar ante la presencia del Señor porque nosotros mismos consideramos que no somos dignos de estar ante la presencia del Señor. Pero ¿quiénes somos nosotros para determinar eso? En la misericordia del Señor todo es posible. Así que yo te invito a que no te detengas y ven ante la presencia del Señor. Cristo te está esperando y hoy es el día en que el Señor te está esperando. Es un llamado bien importante al pueblo de Jesucristo primero que todo, y también aquel que ya lo conoce pueda ir y expandir su palabra, hablar a todos aquellos que no lo conocen para que puedan alcanzar esa salvación. Los tiempos están acortados ya, podemos ver muchas señales donde la venida del Señor viene pronto. Así que les doy la más cordial bienvenida a nuestro servicio en el día de hoy. Estamos a puertas de celebrar una semana muy especial llamada la Semana Santa, aunque todos los días para adorar al Señor son especiales, ¿verdad? Pero hoy traigo un mensaje que primero me habla a mí, y quiero que ese mensaje también se lo lleven ustedes y que lo podamos meditar y lo podamos reflexionar. Y este mensaje está basado en el libro de Juan, como leyó el pastor, en el capítulo 6, del verso 1 al 14. Y habla esta historia acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Un gran milagro que hizo el Señor, donde todos quedaron maravillados. Pero antes que eso, yo quiero hablar de lo que fue hablar un poquito de lo que fue el ministerio de Jesús, ¿verdad? En el contexto de la Semana Santa, el ministerio de Jesús se enfoca en su misión redentora y en su sacrificio en la cruz. Ahora me podrán preguntar, ¿cuál fue esa misión redentora de Jesús? Pues la misión redentora de Jesús fue el plan de salvación. Desde el mismo momento en que el Señor fue dedicado, concebido, que se hizo hombre, todo su ministerio, hasta la muerte de cruz para rescatarlo a usted y a mí de una muerte eterna para tener vida eterna. Esa fue la misión redentora de Jesús. Ese plan de salvación que culminó en la cruz del Calvario, donde el Señor derramó toda su sangre para limpiarnos del pecado. Acordémonos que el pecado, teológicamente hablando, es algo que separó el hombre de Dios por la desobediencia, y de ahí vinieron un montón de causas o un montón de situaciones que realmente no era lo que el Señor quería para nosotros, porque lo que el Señor hizo para nosotros todo fue bueno. Dice la palabra de Dios que Él mismo se maravilló de lo que había hecho y vio que todo era bueno. Así que desafortunadamente el hombre se dejó llevar por otras cosas. El hombre se dejó llevar por un mensaje mal interpretado, un mensaje erróneo de ese enemigo que lo quiere arrastrar a usted y me quiere arrastrar a mí, pero somos más poderosos en Cristo Jesús, amén. Entonces, básicamente quería recalcar eso, teniendo en cuenta de que vamos a hablar de la Semana Mayor en los próximos días, de la misión redentora de Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús en todo ese tiempo de su ministerio? Acordémonos que ese ministerio empieza cuando Él
Bueno, él hace un primer milagro, ¿verdad? Que fue cuando convirtió el agua en vino en esa boda, que el Señor, Jesús le dice a la mamá, es que todavía no ha llegado el tiempo. Mas, sin embargo, ahí el Señor empezó a mostrar quién era Él. Pero realmente hablemos de esos 3 años ministeriales que tuvo el Señor. Desde el momento en que Él se bautiza, donde el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y luego se retira al desierto a esos días de ayuno, y empieza entonces lo que conocemos el ministerio de Jesús. En ese ministerio el Señor nos habla del reino de Dios, dice que el reino de Dios está cerca, nos da ejemplo de amor, el simple hecho de dar su vida por cada uno de nosotros, o el plan de ese Padre de enviarlo a Él para que nosotros pudiéramos tener esa salvación y poder tener entonces restaurar nuevamente esa comunicación con el Padre, porque se había roto por el pecado. Ese fue un gesto de amor. Nadie entrega a su hijo para que tenga una muerte como la tuvo Jesús. Nadie hoy por hoy se sacrifica en la manera como Jesús se sacrificó por usted y por mí. El Señor en ese ministerio nos mostró la humildad, nos mostró la misericordia, nos mostró el servicio. Necesitamos poner en práctica todas estas cosas que nos habló el Señor, que nos mostró el Señor. El Señor es nuestro ejemplo y nosotros aprendemos por el ejemplo. Y también, pues, ese sacrificio redentor en la cruz. Pero también hizo muchos milagros. Y eso es algo maravilloso dentro del ministerio de Jesús. A través de esos milagros, Él nos mostró que era el Mesías. Y que el poder de Dios, porque acordémonos que Jesús se despojó de toda divinidad y Él vivió en esta tierra como usted y como yo. Él no hizo uso de nada de lo que Él era, porque Él es Dios 100% y 100% hombre. Mas sin embargo dice la palabra que Él se despojó. Pero por medio de los milagros el Señor obraba a través de Él y podemos ver que ese poder venía realmente de parte de Dios. Si nosotros en la lectura leemos en el verso 14, Juan 6, 14, dice, y aquellos hombres, o sea, la multitud que estaba ahí, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos estaban esperando a este varón. Ellos estaban esperando ese Mesías, ellos estaban esperando esta promesa, y el Señor quería mostrar quién era Él, quién obraba a través de Él también. Ahora me dicen, ¿qué milagros hizo, hermana? Porque yo no me acuerdo. Pues, si buscamos en Juan 9, del 1 en adelante, tenemos la curación del ciego de nacimiento. Solo Dios pudo haber hecho eso. Tenemos la multiplicación de los panes y de los peces. Esta es una historia que yo podría considerarla como bastante relevante, porque fíjense que esta historia está contada en los 4 evangelios. No todas las historias o milagros de Jesús están contadas en todos los evangelios. Así que mire que tan grande fue este milagro del Señor que está contado en los 4 evangelios. Tenemos la curación del paralítico. ¡Wow! Eso fue algo maravilloso. Ahí pudimos experimentar la fe que tuvieron estos hombres para que el Señor hiciera en este paralítico un gran milagro. ¿Se acuerdan? El Señor estaba en un lugar predicando y había tanta gente que este paralítico no podía entrar, y sus amigos lo cargaron y lo bajaron por el techo, y el Señor vio esa fe y este paralítico fue sanado. Tenemos la resurrección de Lázaro, una historia hermosa, fascinante. Es una
historia donde Jesús resucitó a Lázaro, pero ya en otra oportunidad pues se podrá hablar de esto, porque tiene un gran significado y un gran mensaje, realmente este milagro de Lázaro. Y tenemos la curación de la mujer del flujo de sangre. Esta historia se encuentra en 3 evangelios, en el de Mateo, Marcos y Lucas. Los otros 2 anteriores, uno estaba en Juan, el de la resurrección de Lázaro, y la curación del paralítico lo encontramos en el evangelio de Marcos. Pero nos vamos a basar básicamente en los milagros, en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces yo titulé este mensaje como la provisión sobrenatural de Dios, porque aquí hubo una provisión sobrenatural. Amén. Y dice esta historia que, como lo voy a parafrasear lo que leyó el pastor al principio, que muchas personas, el Señor se alejó, el Señor siempre se apartaba, pero muchas personas lo seguían. Y había una multitud tan grande, y dice que eran 5,000 varones, pero no podemos hablar de varones como tal. Me imagino yo que en ese lugar habían los varones más sus familias, los niños, o sea, podemos calcular quizás que unos 15,000, 20,000 personas, posiblemente. Y entonces Jesús da la enseñanza, lo que necesitaba hablar, lo que nosotros necesitábamos recibir, y los discípulos estaban un poquito preocupados. Nosotros a veces nos preocupamos cuando vemos cosas grandes que quizás no podamos tener el control. Mas sin embargo, Dios es maravilloso. Pero una de las cosas bonitas de esta historia es cómo el Señor prueba a sus discípulos. Amén. Y el Señor también nos prueba a nosotros. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la fe. Si realmente estamos confiando en ese Dios de poder, si realmente estamos confiando en ese Dios maravilloso, estamos confiando en ese Dios que entregó su único Hijo para que usted y yo fuéramos salvos, para que usted y yo fuéramos rescatados de una muerte eterna para tener una vida eterna junto con Él. Si no hubiera sido por medio de ese sacrificio, nosotros hoy por hoy no estuviéramos contando la historia. Amén. Y entonces le dice uno de los discípulos, vamos a buscarlo aquí, en el verso 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le dice a sus discípulos: ¿de dónde vamos a sacar para darle a comer a esto? Y como diría alguien por ahí, perdón, ¿verdad? Porque, Señor, ¿yo de dónde? Imagínate, si escasamente dice ahí la palabra de Dios que 200 denarios no va a alcanzar para suplir tanto, ¿de dónde vamos a sacar nosotros? A veces nosotros nos angustiamos y decimos: Señor, ¿de dónde va a salir esto? Pero Dios tiene todo en control. Entonces luego se acerca a otro discípulo y le dice: mira, aquí hay un niño que tiene una cesta con 5 peces y 2 panes. Entonces, bueno, lo que puedan alcanzar con esto, pues todo va a estar bien, ¿verdad? Pero el Señor dice: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en el número de 5,000 varones. Eso es lo que dice la historia, pero yo me imagino que eran más. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. O sea, fue tanta la abundancia, fue tan maravilloso ese milagro del Señor, quedaron saciados y todavía sobró, quizás para repartir en el camino cuando se fueran de ahí, quizás para ellos mismos cuando estuvieran reunidos,
o quizás para suplir una necesidad de alguien que tenía, ¿verdad? Y dice que recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos, no fueron ni migajas, fueron pedazos. Y un pedazo es un pedazo, es algo que es grande. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y luego viene donde dice, wow, este realmente era el Mesías, el profeta que estábamos esperando. Entonces, básicamente, nosotros no nos debemos preocupar por lo que tenemos o por lo que no tenemos, porque a veces tenemos y tenemos poco, y de eso poco el Señor puede hacer grandes cosas, no solamente en el ámbito físico, sino también en la parte espiritual. El Señor a nosotros nos quiere usar. ¿Será que nosotros nos estamos dejando usar para ser multiplicados? ¿No es el gran mandamiento del Señor ir y predicar el Evangelio para que más vengan a agregarse, para que más puedan ser salvos? ¿Realmente nosotros estamos haciendo eso? Eso es lo que quiere el Señor. Es un ejemplo de que nosotros también nos tenemos que multiplicar. Nosotros también tenemos que crecer. Nosotros también tenemos que procurar alcanzar esa salvación. Y si usted y yo ya recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, es nuestra obediencia, porque eso es la palabra, es la obediencia. En la obediencia hay éxito en el cristiano. Créame que nos va a ir muchísimo mejor. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar realmente? Hay varios aspectos que el Señor nos quiere enseñar a través de esta historia. Primero que todo, Dios nos enseña que Él es el proveedor de todas nuestras necesidades. Nos desesperamos, nos angustiamos con deudas. Abrimos el refri, escasamente tenemos un galón de leche con unos cuantos panes. A veces estamos, ay Señor, ¿qué voy a hacer para suplir mi carro con la gasolina? Tengo que ir a trabajar. Ay Señor, estoy enfermo, pero no tengo ni siquiera para tener un seguro médico, no tengo para comprar mis medicinas. Pues déjeme decirle que si nosotros confiamos en el Señor va a hacer. La palabra del Señor dice, no te he dicho que si confías podrás ver la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos podido ver la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación precaria y el Señor de alguna manera contesta? A veces de la manera que ni siquiera nosotros estamos esperando. Miren, cuando nosotros estábamos en Colombia, yo estaba embarazada de mi segundo niño. Y en ese tiempo, por cosas de la vida, mi esposo se quedó sin trabajo. Y él todos los días, excepto los domingos porque nos íbamos para la iglesia, todos los días salía a buscar algo para traer a casa. Él salía con fe de Señor, tú vas a proveer, tú vas a dar lo que mi familia necesita. Yo tenía a mi hijo pequeño, mi hijo mayor estaba pequeño, estaba mostrando alergia a la lactosa, y ya ves que esos alimentos de la leche sin lactosa son un poquito costosos, por lo menos en mi país en ese tiempo. Y bueno, una de esas tardes que mi esposo sale porque iba a comprarle la leche al niño, llega al supermercado y se encuentra con una amiga y le dice, oh, ¿cómo estás? Se saludan y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás trabajando? Y mi esposo le dice, no, la verdad es que ahorita mismo no tengo trabajo. Pues déjeme decirle que mi amigo, o nuestro amigo, quizás me vea por ahí por las redes sociales, le dijo, oh, mira, yo encontré un trabajo en American Airlines y tenía un trabajo buenísimo.
y le dijo, ¿qué necesitas? Y él le dijo, no, nada más necesito comprarle la leche al niño y pues me voy para la casa. Y él le dijo, aquí está mi credit card, coge lo que necesites. ¿La bendición la estábamos esperando por ahí? No. Jamás por la mente de mi esposo pasó que se iba a encontrar con ese amigo. Nunca. Pero ¿sabe qué? Que él fue un varón agradecido también. Porque en el momento en que él estuvo en dificultad, alguien le tendió la mano. Dad de gracia lo que de gracia has recibido. Entonces, Dios provee nuestras necesidades. ¿De dónde? Usted no se preocupe por eso. Confiar. ¿Qué dice la fe? La fe es una acción. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros sin fe no podemos actuar, porque entonces es como si no le estuviéramos creyendo a Dios. Dios es poderoso, Dios es maravilloso y Dios está en control. Así que dice la palabra de Dios en Lucas 1:37, nada hay imposible para mí. Con Dios todo es posible. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sustentador. No sabemos si esas personas que estaban ahí sentadas escuchando ese mensaje de Jesús tenían un alimento, pero ¿sabe qué es lo más bonito? Tenían el alimento más delicioso, que fue ese alimento espiritual, porque no sabíamos la condición de esas personas. No sabíamos si estaban enfermos, si estaban pasando por depresiones, usando un término moderno, si estaban pasando por angustias, si no tenían que comer, pero bastaba ese alimento espiritual, que es lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Si hay que llenar un poquito la panza, creo que en algún momento el pastor ha hablado de eso, pero realmente lo que el Señor quiere es que usted y yo nos nutramos de su palabra, que es vida, que es esa fuente de agua viva. ¿Se acuerdan cuando el Señor se encontró con la samaritana? Le dijo, si bebes de mi agua, no tendrás más sed, porque es una agua que brota de Él, que sacia. Otro aspecto importante que nos enseña esta historia es de compartir lo que tenemos. ¡Wow! Eso a veces cala. A veces hay mucho egoísmo en el corazón. Y eso no es lo que quiere el Señor de usted y de mí. Comparta lo que tiene. Si tiene un pan, pártalo a la mitad y comparta la mitad. Por poner un ejemplo. Porque sabe una cosa, mi hermano, no da el que tiene, da el que ama. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de la viuda de Sarepta? Es una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes. Y es la historia cuando el Señor manda a Elías. Acordémonos de la historia de Elías. Elías estaba casi que noqueado porque estaba escondiéndose, estaba huyendo de esta mujer que lo quería matar, y toda esa historia que sabemos de Elías. Pero el Señor lo manda a Sarepta, es un lugar. Por eso se llama viuda de Sarepta, porque esta viuda no tiene nombre, nada más hablan del lugar donde ella estaba. Y llega él a ese lugar y le dice, dame de beber. Ella le da de beber. Una de las cosas importantes que ella reconoció, digo yo que ella tuvo que haber reconocido ese varón que venía quizás de parte de Dios, porque creo que yo con cualquiera no le iba a dar así como que
porque era una mujer viuda, era una mujer sola, es lo que digo yo. Y ella le da de beber y después él le dice que le dé también de comer. Y él le dice, ay Señor, si nada más tengo este poquito de harina, este poquito de aceite para hacer mi pan, compartirlo conmigo y dejarnos morir, porque estaba pasando una situación difícil, había mucha hambruna. Pero Elías le dice, está bien, pero hazme a mí primero. Y la promesa es que no te va a faltar harina y no te va a faltar aceite, y podrás entonces tener en abundancia y quizás repartir a las personas que la necesiten. Y esta mujer fue obediente. Importante es que en las cosas del Señor la obediencia trae éxito, mi hermano, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No el éxito que quizás el mundo pueda estar interpretando, en el buen sentido de la palabra. Y esta mujer dice que no le faltó harina, no le faltó aceite, y era sobreabundante lo que ella llegó a tener. Quiere decir que ella entregó todo. Ella compartió lo que tuvo, sin escatimar nada, en obediencia, y el Señor la bendijo. Entonces el Señor le proveyó, como decíamos anteriormente, lo que ella necesitaba. No murió. Le pudo dar alimento a su hijo, pudo dar alimento a quien lo necesitaba. Así podemos encontrar también a esta mujer viuda, que una historia que encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos capítulo 12. Esta viuda dio todo lo que ella tenía y el Señor se maravilló tanto que resaltó esa acción de esa mujer. Esa mujer actuó en fe como actuó la viuda de Sarepta. ¿Actuamos nosotros en fe? ¿Estamos creyéndole a Dios? Ponemos una petición delante del Señor. Señor, necesito que abras esta puerta, necesito encontrar esto, o un dinero para una medicina, qué sé yo. Pero si a los 2 días no resulta la cuestión, no vemos esa respuesta del Señor, entonces nos desesperamos, y es cuando empieza a actuar el hombre. Y cuando empieza a actuar el hombre por sus propias decisiones, a veces las decisiones no son las correctas y vienen consecuencias, que es lo que Dios no quiere. Y Dios responde en su tiempo y en su voluntad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo lo creo, yo he podido ser testimonio de esas respuestas del Señor en su tiempo y en su voluntad. Así que no nos enfoquemos tampoco tanto en las cosas materiales, porque eso al final de la historia va a ser retribuido por el Señor y más. Amén. Así que preocupémonos más por cómo está mi alma, cómo estoy en esa conexión con el Señor, en el Espíritu, en esa quietud, en esa humildad. ¿Cuánto tomamos tiempo para estar en esa quietud y humildad, esperando esa respuesta del Señor? Vivimos en un mundo en que todo es rápido, pero hay que tomar ese tiempo con el Señor. Amén. Nos enseña que debemos confiar en Dios. Esa es la fe. Porque con Dios todo es posible. Ya lo había dicho anteriormente. Y lo más importante, Jesús es el pan de vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo dice en Juan 6:35. Jesús es la fuente de vida eterna y es la provisión para todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Ahora, ¿cómo podemos relacionar toda esta historia? O sea, ¿qué concordancias o qué relación, si podríamos decirlo así,
relevante tiene esta historia, o sea que lo podemos encontrar a través de la Biblia. Pues dice en Juan 6, del 11 al 12, como leímos ahorita, dice: tomó pues Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. De las cosas pequeñas, el Señor puede hacer grandes cosas. Es lo que realmente habla, es esto que nos está diciendo. Pueden ser multiplicadas las bendiciones en nuestra vida. Y vamos a poder nosotros repartir de esas bendiciones que el Señor nos da y ponerlas a su disposición. A veces somos bendecidos y nos quedamos con esa bendición. Y el Señor quiere que usted esa bendición la reparta. El Señor quiere que esa bendición salga de usted y los demás puedan participar y los demás puedan sentir ese gozo del cual usted está disfrutando. Dice en Juan 6:26, respondió Jesús y le dijo: de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. O sea, que no solamente tenemos que buscar al Señor por la parte física que nos provee, sino que tenemos que buscar al Señor por alimentarnos espiritualmente, ser saciados espiritualmente. Yo no sé por qué, alguien necesita entender esto. No es lo físico. Lo físico se acaba, se consume. El Señor quiere que tu alma y en tu espíritu estés en conexión con Él. Eso es lo que realmente el Señor quiere de toda esta enseñanza que les estoy dando. Necesitamos ser saciados del Espíritu Santo. Necesitamos ser saciados de quién es Cristo Jesús en nuestra vida. Porque si nosotros nada más nos basamos en las cosas físicas, entonces estamos tirando por la borda el sacrificio que hizo el Señor para reconciliarnos con Dios Padre. Eso es lo que realmente necesitamos. Eso es lo que quiere el Señor de usted y de mí. Luego dice en Lucas 9, del 13 al 14, pero Él les dijo: dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a menos que vayamos y compremos para todo este pueblo. Pero no tenían todo ese dinero para comprar comida para 5,000 varones más extras que habían ahí. Y en esta cita el Señor nos dice: para mí nada es imposible. Trae lo que tienes. ¿Qué tenemos para que el Señor nos multiplique? ¿Qué es lo que tenemos que entregarle al Señor para que el Señor nos multiplique en bendiciones? Obediencia, seguir su ejemplo, compartir el Evangelio. Y créanme que si somos obedientes y hacemos eso, el Señor se va a glorificar de tal manera que muchas personas van a querer eso. Hoy están despreciando el pan de vida. Hoy están despreciando la fuente de río de agua viva. Y va a llegar el día en que no va a haber ese pan de vida y no va a estar esa fuente de agua viva, porque entonces primero seremos levantados y luego va a venir una situación que nadie va a querer vivir y hubieran deseado entonces tomar la primera decisión de aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y estar llenos de Él y ser rescatados, ser conectados nuevamente con ese Dios proveedor. Acordémonos que cuando el Señor cierra una puerta, el hombre no la puede abrir, y cuando el Señor la abre, el hombre no la puede cerrar. Entonces tengamos en cuenta todo esto que estoy diciendo. Para concluir entonces, quiero decirles que Dios nos provee de alimento físico, sí, Dios nos provee para nuestras necesidades,
para la salud, para la economía. Pero Dios también proveyó desde el principio de los tiempos la gran promesa: enviar a su Hijo para cumplir esa misión redentora y nosotros pudiéramos ser salvos y compartir con Él esa vida eterna. No le demos tanto valor a las cosas físicas se deterioran. Preocupémonos más por nuestra alma y por esa conexión con el Espíritu. Los milagros de Jesús nos enseñan a tener fe en Dios, a reconocer la identidad de quien es Jesús como el Hijo de Dios y a confiar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Padre amado, gracias Señor Dios por esta palabra que tú nos das. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, a entender, Señor, que tú eres nuestro proveedor y nuestro sustentador, que eres nuestro pronto auxilio en la necesidad y que tú estás más interesado, Señor, en nuestra alma y tener esa conexión contigo que la saciedad física, Señor Dios. Contigo somos más que vencedores, Padre. Gracias, Señor, por tus milagros que sigues haciendo hoy. Gracias, Padre, por mostrar quién eres tú. En el nombre de Jesús, yo te pido que seas propicio a las necesidades de mis hermanos, Señor Dios. Que nos ayudes, Padre Santo, a ser obedientes, Señor, a lo que tú quieres que nosotros hagamos, Padre Santo. Y que de esa manera, Señor, tú te vas a glorificar y vas a mostrar tu poder a través de nosotros, así como lo mostraste a través de tu Hijo amado Jesús. En tus manos de amor estamos, Señor Dios. Nos llevamos esta palabra para reflexionar, Señor. Para ti nada es imposible y que tú eres nuestro Dios, proveedor en todas las circunstancias, en todas las situaciones. Amén y amén. Siempre, aleluya.
Dios. Amén. Por siempre Dios con nosotros. Y el mensaje de hoy fue Dios, nuestro proveedor, tanto física como espiritualmente. Y recordemos que desde el principio Dios proveyó ese cordero, el cual sería inmolado, el cual recibiría todo el castigo que nos merecíamos nosotros. Nuestro Dios proveedor, que provee tanto lo físico como espiritual. Llevémonos ese mensaje en el corazón esta semana y estemos meditando en eso. Anuncios. Yoli, ¿tenemos anuncios ahora? Solo que hoy es la junta y va a ser comida hoy, y luego el 28 de abril va a ser la comida de recaudo de fondos para los niños que van a acampar. Ok. Recaudo de fondos. Y también tenemos el alabastro, ¿verdad? Sí. Y ya rápidamente explicamos lo que es el alabastro. Aquí nos llevamos esta cajita a la casa y metemos todas las monedas y billetes también. Y metemos aquí, y el día que lo vayamos a recolectar, también lo anunciamos y lo traemos y lo metemos en esta caja gigante que está aquí, similar a esta, pero bien grande. Y todo eso va para alrededor del mundo, para construcción. ¿Construcción de qué? Construcción de iglesias, escuelas, hospitales, alrededor del mundo, donde se pasa mucha necesidad porque no tienen recursos. Cada penny cuenta. Cada penny cuenta. Así que este es una obra de la iglesia del Nazareno, el alabastro, le llamamos así. Es misionero, ¿sí? Vamos a orar entonces para dar gracias al Señor por este mensaje, para dar gracias al Señor por esta semana que vamos a comenzar, y aprovechamos y oramos por alguna necesidad que haya, por los enfermos, por nuestra hermana Grace, por nuestro hermano Dwayne y por las diferentes necesidades. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, te damos gracias por tu palabra, que una vez más nos recuerda que tú estás en control, que tú eres mi proveedor, que tú me llevas por esa senda que quieres llevarme si yo soy obediente y me dejo guiar por ti. Gracias, Señor, porque proveíste desde el principio, desde antes de los tiempos. Tú proveíste ese cordero que sería inmolado, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque fue necesario que viniera a esta tierra a recibir el castigo por nosotros, para salvarnos, porque todos nosotros estamos incapacitados para salvarnos a sí mismos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Sé tú propicio a sus necesidades. Esta semana, Señor, guárdanos a cada uno de nosotros, guárdanos a cada una de las familias aquí representadas, o las familias que nos están viendo por las redes sociales, Señor. Las bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús también ponemos a nuestra hermana Grace y a nuestro hermano Dwayne, Señor, en tus manos. Que sea tus manos sanadoras, Señor. Que sea tu Santo Espíritu recorriendo su cuerpo desde la cabeza hasta los pies, sanando todo lo que tengas que sanar, Dios. Oh Santo de Israel, gracias porque tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro redentor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos las gracias por todo lo que tú eres para con nosotros, Padre. Amén. Amén.